Bueno, acá nos encontramos en el Museo Malvinas, zona Darwin. Está ubicado en la calle Combatientes de Malvinas 188, entre calle 3 de Febrero y Lavalle, donde en la primera sala se pueden ubicar elementos del avión Mirage, el Mirage 3 que combatió en Malvinas. Acá tenemos la punta de nariz, tenemos el asiento eyectable del avión, tenemos un cañón antiaéreo de 30 milímetros, tenemos un radar, que es todo lo que estaría en lo que he podido conseguir de lo que es el Mirage 3. Después continuamos viendo algunas, algún maniquí que está representando a la mujer. La mujer participó en Malvinas y acá se tiene presente, se le da el espacio. Siempre que hablamos en una charla se comenta de esto y fueron varias mujeres en aquella época a colaborar con otros heridos. Tenemos ropa de época, tenemos lo que se usaba en aquel momento, que es el verde oliva, en color verde oliva. En aquel momento no había tanto camuflado. Después seguimos viendo lo que sería un misil, que hasta hace 3 años estaba en funcionamiento. El misil es un Matra 550, donde eran transportados por los Skyward 4. Tenemos bombas que han quedado de los bombarderos que salían desde Paraná. Los bombarderos son los Canberra, en aquel momento eran los Canberra. Tenemos bombas de 500 kilos aproximadamente y de 250 kilos que se pueden ver en el lugar. Tenemos los paracaídas de los asientos eyectables también del Canberra. Tenemos tierra de Malvinas, tenemos arena de Malvinas. La arena de Malvinas hay una diferencia con la nuestra, que la nuestra es bien blanca y la que está en Malvinas es más grisácea por el petróleo que llega a sus costas. Después tenemos algunos cuadros que cuentan los detalles de reconocimientos, llámese provincial, municipal. Y bueno, estuvimos trabajando también con senadores, con diputados que me han llegado algunas certificaciones donde el lugar es considerado de interés público, cultural y departamental acá en la zona. Y tenemos varios cuadros que cuentan un poquito lo que se fue haciendo mientras iba haciendo este espacio, que fue visitar, por ejemplo, a Juan Pallarol, que es una persona conocida, que es quien le talla los bastones a los presidentes. Y bueno, acá hay una fotografía donde fuimos invitados, en el caso mío y otro compañero, a poner nuestros nombres en una rosa, que en realidad se llamó Dos Rosas por la Paz. Las dos fueron a Malvinas, uno al cementerio inglés y otro al cementerio de Darwin, que es donde están nuestros compañeros. Ese trabajo lo hizo el orfebre reconocido mundialmente y bueno, tuvimos la posibilidad de acercarnos. Así que todo esto también está contado acá y hay varias fotografías que en el momento se van contando y se van respondiendo preguntas que haga toda persona que nos venga a visitar. Yo acá doy las visitas guiadas, donde bueno, presento todo lo que está viendo el visitante, porque es una manera de que tenga conocimiento de las cosas, porque a veces uno ve muchos elementos en cuadros y realmente no sabe de tal cual qué pasó con ese cuadro, ¿no? Cómo es la historia. Bueno, yo acá trato de contarla mediante el permiso de otros compañeros de otra fuerza también. Y el tema de los horarios, acá por lo general la visitan mucho las escuelas primarias, secundarias y terciarias, y sobre todo cuando tenemos visitantes de temporada que también se hacen una vuelta. Y bueno, acá me encuentro con otros veteranos de otra provincia y demás que han venido a visitarme. Es una manera de ir llevándolo mediante mi relato, mis vivencias hacia Malvinas y que estén en Malvinas en el momento que yo estoy contando las cosas. Es un poco un traslado que hacemos y bueno, esto es mi esfuerzo y mis ganas por hacer esto es malvinizar. Entonces por eso es que trato de que la gente interprete todo lo que le estoy contando y es un poco lo que lo hace más real al lugar, ¿no? Hoy estamos vivos, podemos hablar y van a tener en primera persona la vivencia de cada uno.
Bueno, el lugar, gracias a Dios, lo pude inaugurar en el año 2011, el 8 de agosto, que es un día de una patrona que es María Satanudo. Yo, por fe, le pedí que me ayudase a abrir ese día el lugar y bueno, se hizo posible y la vocación de ella está presente en el lugar. Eh, Esto arranca de una idea en el año 84. Yo pensaba en un micro, hacer un museo y pasar a las provincias, sobre todo a Entre Ríos, que es el lugar donde yo nací. Tenía ganas de que cada colegio sepa por una película y por hacer maqueta con arena, medianamente lo que se vivió en Malvinas. La circunstancia de la vida no fue así hasta que llegó el momento que lo hice acá en el lugar físico y digamos en lo que es hoy en mi casa. Y bueno, el lugar está próximo a cumplir los 10 años, el 8 de agosto del 2021, donde vamos a tratar de hermosear el lugar. Lo estamos hermoseando, o sea, lo estamos dando un poquito de pintura, acomodando algunas cositas para que despacito lo vayamos llevando hasta el 8 de agosto tenerlo presentable, porque bueno, 10 años de un lugar no se cumplen todos los días, y esto obviamente que fue mucha gestión. Tuve que recorrer varias provincias para traer estos elementos porque no están todos en un mismo lugar. Por ejemplo, todo lo que es el Mirage, tuve que ir a Tandil, tuve 3 o 4 días allá hasta que pude conseguir los elementos. Después tuve que ir a Paraná para traer todos los elementos de Canberra, tuve que ir a Mar del Plata, a Comodoro Rivadavia, a conseguir otros elementos. Y así a diferentes lugares que he ido, siempre tratando de que alguien de la fuerza tenga elementos para aumentar el volumen del museo y que sea más productivo para la gente que venga, ¿no? Para que tenga más elementos para conocer de aquel evento que en ese momento quedaron 632 compañeros nuestros en Malvinas, más 17 a consecuencia, que por eso por ahí se habla de 649. Y entonces un poco hacer la memoria de ello. Cuando hoy te comentaba de malvinizar, es esto, es el trabajo, el esfuerzo, el tratar de comunicarme para una provincia u otra hasta que el lugar recibe esa donación y bueno, después se pone acá. Bueno, acá estamos, como bien lo decías, en la segunda ala del museo. Vamos a encontrar una fotografía que está representando mis padres. Hay 8 fotos en un cuadro donde cuenta cómo se inició el museo hasta el día de la inauguración. Y de ahí nos referimos con algunos cuadros más del municipio donde se reconoce al lugar y demás. Podemos encontrar cómo fue el desembarco en las islas en un cuadro, donde actuaron todos los comandos que actuaron, todos los grupos. Ahí se detalla punto por punto cuáles fueron los barcos y demás. Hay un paracaídas que está a la vista de todo el visitante, que es un paracaídas de un piloto Canberra, en esta sala. Después están algunos de los barcos que fueron averiados y otro hundido, como el General Belgrano, que ahí es donde perdimos 323 compañeros. Después está el río Carcarañás, está el Lara Santa Fe, también en cuadros, y después hay una vitrina donde se pueden ver elementos de las 3 fuerzas. Las 3 fuerzas hablamos de gente que estuvo en el suelo, en la tierra, en el ejército, todo lo que voló, que hay un casco referido a eso, y después está lo que sería el Belgrano, hay un salvavidas donde cuenta un poco eso. Tenemos una biblioteca de más de 100 libros referidos a Malvinas, que esto se puede usar en el caso de los profesores y maestros. Esto lo pueden requerir y bueno, hacen algún trabajo con los chicos y obviamente que después de poner un tiempo, tienen que regresar el libro para que se pueda seguir usando, ¿no? Esto es la función de la biblioteca que hay dentro de lo que es el museo. Hay una pared con cuadros donde cuentan que nosotros fuimos llamados mucho tiempo loquitos revoltosos.
en sus primeros años porque andábamos vestidos de verde y bueno, reclamábamos una atención de salud. Y no, bueno, la gente por ahí nos tildaba de que andábamos juntos y tratando de golpear puertas. Y en esta pared con todos estos cuadros cuenta que podemos ir al río, podemos hacer un asado, podemos compartir con una escuela que somos padrinos de 2. Hacemos una vida prácticamente normal. Lo único que nos diferencia de la mochila a la guerra, que obviamente no es poca. Y a cada uno de nosotros nos afecta de una manera o de otra, pero después la vida cotidiana de juntarnos con amigos o vecinos o tener algún partido de fútbol también lo hemos hecho. O sea, no es que somos muy diferentes como para que la gente nos cree, ¿no? Después de haber estado en combate y demás. Mario, ¿de qué se sorprende principalmente? Supongo que, sobre todo los chicos, el tema armas, proyectiles, es algo que les llama mucho la atención, pero dentro de todo lo que podemos encontrar en el museo, que son muchísimos objetos históricos y referidos a Malvinas, se interesan por la historia, se interesan por cómo fue el conflicto armado, ¿qué es lo que más les llama la atención? Bueno, acá por lo general se pregunta mucho sobre cómo se vivió, cómo es el clima del lugar, cómo se vivió el combate, qué se siente estar en una guerra. Es un poco difícil de explicar, pero se le puede explicar, depende de la edad de los chicos y de la persona que venga, ¿no? Si es un adulto se puede hablar más claro. Es informarle la situación. Yo acá no reivindico la guerra, yo acá cuento que hubo una guerra. Y a su vez hubo compañeros que perdieron la vida y fueron muchos. Entonces, por lo tanto, la charla la va armando la gente en realidad. Yo le cuento lo que están viendo, como referencia le pongo algún cuadro o alguna ropa y de ahí sale la conversación, ¿verdad? Entonces, bueno, la charla por ahí se prolonga, como estábamos hablando, por ahí 2 horas, 2 horas y media, y es un momento donde la gente empieza a entender qué significa Malvinas, no solamente la palabra o el día del acto, que por ahí sí se sienten movilizados tal vez, pero es una media hora, 1 hora, y hasta el otro año, por diferentes motivos, que también es entendible, ¿no? Todos tienen que trabajar, todos tienen su vida, pero el tema de Malvinas es la última guerra convencional que hubo, es lo último que nos unió a todo el país, es la única y última lucha que el pueblo se unió para tener un sentimiento. Entonces, bueno, ese valor es tratar de dárselo mediante estas charlas, que a veces me acompañan otros veteranos de guerra, y se hace también más o menos mis días, ¿no? Porque bueno, al venir a visitarme tenemos nuestras charlas y después hacemos extensiva a los colegios o a quien vengan a visitarnos. Chicos ven todo esto y por ahí lo relacionan con lo único que conocen de la guerra, que es las películas. Realmente no fue una película, fue una guerra totalmente real, un conflicto armado, un enfrentamiento. ¿Muestran algo de eso las películas, la realidad, de lo que aquí podemos tangible sentirlo en el museo? ¿Cómo sienten como veteranos? También eso reivindica el museo, digamos, de desmitificar lo que muestran las películas con respecto a las guerras. ¿Qué opinión o qué sentimiento te genera eso? ¿Cómo me lo puedes explicar? Bueno, yo te lo explicaría de esta manera, un poco lo que sentimos nosotros cuando hablamos de la guerra. La guerra en película es algo que atrapa, es algo que interesa por ahí en una película, pero la realidad es otra. Porque la realidad de una guerra te está pasando. Vos acá estás viendo qué le pasa a alguien en una pantalla, a través de una pantalla. Bueno, la guerra mucho se cuenta, pero tal vez no es tan así como que se cuentan. Porque las vivencias son de cada persona y depende de la óptica que lo vea cada integrante de cada fuerza y de cada lugar que participó. Entonces nosotros tratamos de que toda la gente que venga, sean chicos o adultos, entiendan de todo lo que hay acá fue prácticamente cosas similares a las que se usaron en Malvinas. Que esto tiene el valor de todo el esfuerzo que también hablamos en otra ala que estuvimos presentando hace un rato. Acá tenemos algunos aviones que a los chicos les interesan, en maquetas tenemos algunas redes de enmascaramiento, que está justamente atrás mío. Con esto se cubrían los tanques, los camiones, y esto nos sacaban fotografías desde 10.000 metros de altura los aviones, y con esto se mimetizaba la tierra, el terreno. Acá, por ejemplo, donde yo estoy atrás mío, a 1,5 metros, hay una pared blanca. Si yo no les digo, ustedes no la ven. ¿Por qué? Porque esa red la está cubriendo. O sea que imagínense lo difícil que era para los aviones encontrar nuestras posiciones también. O sea, esto tiene que ver con todo
todo lo que es bélico, ¿no? Y ayuda para que no te ubique el enemigo. Mario, personalmente sentís que con este museo se está homenajeando a los compañeros que quedaron, a las familias, que se mantiene viva la historia y se reivindica justamente el valor que tuvieron aquellos que entregaron su vida en Malvinas? Mirá, yo no sé si se llega a lograr. El intento está. La idea es que todos los familiares se sientan representados de una manera acá, porque si bien obviamente los hijos quedaron o su familiar quedó en Malvinas, algunos de nosotros podemos hablar, y esto es lo que estamos haciendo, tratando de que no se olviden de esa gente que quedó en Malvinas, que esa gente fueron compañeros míos, tenían prácticamente mi edad. Yo en aquel momento tenía 19 años y la mayoría estábamos en esa edad, entre 20 y 20 y pico de años, la gran mayoría. Entonces, yo parto de una base que el lugar represente a todos, a toda la fuerza que participaron y a todos los familiares. Trato de hacerlo, no sé si me sale tal cual, por ahí viene un familiar y no lo siente tan así, porque bueno, son posturas diferentes, ¿no? Son sentimientos diferentes. Yo perdí un compañero, ellos perdieron a un familiar. Entonces los sentimientos son un poquito diferentes, digamos. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, detallado, porque yo lo dividí en paredes. Por ejemplo, la primera pared que se encuentra al subir la escalera, tenemos todo lo que es un reconto de fotografía de época del puerto argentino, alguna foto de combate en el momento mismo. Tenemos la imagen de uno de los caídos nuestros, que fue el 1 de mayo, cuando tuvimos el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, y obviamente como integrante de la Fuerza Aérea que participamos con los cañones 20 milímetros, tuvimos el mismo día. Después tenemos una parte donde hablamos de Puerto Argentino y hablamos de Darwin. ¿Por qué yo hago la referencia de Darwin? ¿Por qué el museo se llama Zona Darwin? Porque se habló muchos años de Puerto Argentino únicamente, y desde lo que sería Puerto Argentino a Puerto Darwin hay casi 100 kilómetros. Y en todos esos 100 kilómetros hay montes donde nuestros compañeros fueron perdiendo la vida. Por ejemplo, Monte London, Monte Ken, Monte Dos Hermanas, Monte Harrier, Tumbledon, Bonipace y otros montón de lugares que hoy no me vienen a la mente en este momento, pero el tema es tener presente que en el medio se combatió, que no fue que los ingleses bajaron en San Carlos, desembarcaron y se recuperó. Ellos recuperaron Malvinas yendo a Puerto Argentino, no, tuvieron que combatir en Darwin, que fue uno de los combates más largos en tiempo, no en intensidad de fuego, sino en tiempo. Nosotros combatimos más de 48 horas. Y después estaban todos los montes que le nombré. Entonces me pareció que una vez que se hizo el lugar, cuando damos la información, tratar de darla toda completa. Pues si no, nuestros compañeros que quedaron en el medio, es como que nunca se lo tiene en cuenta, porque el que no habla de un monte deja olvidado varios de nuestros compañeros. Entonces tratamos de que siempre se mencione esto, ¿no? Y la cantidad de kilómetros que hay. La mayoría cree que Malvinas son 20 kilómetros. En realidad, Isla Soledad tiene más de 100 kilómetros de punta a punta, de lo que sería la isla donde se combatió más. Después tenemos las Islas Gran Malvina y después tenemos todos los islotes. O sea que cuando se habla de la isla Malvina pensamos que es un dibujito, que son unos kilómetros, pocos kilómetros, no. Es un terreno importante que hay en el sur, y por eso es el interés que tiene la OTAN de mantener ahí una base, de mantenerla con los ingleses, una base para tratar de controlar el paso en su momento por el océano. Y es un poco lo que se cuenta en estas paredes. En la segunda pared, por ejemplo, ya contamos un poco más. Cuando estuvimos prisioneros, nosotros el 29 de mayo caímos prisioneros, dispusimos las armas, el mismo 29 al mediodía, porque la situación no la podíamos contener, nos habían superado en números y en elementos aéreos, nos atacaban teníamos ataques navales y ataques aéreos también. Entonces se decidió de poner las armas y pasamos a ser prisioneros de guerra, donde fuimos a dormir, a vivir en unos corrales de oveja, que también está representada en esta pared, en la segunda pared que le hablaba. Ahí tuvimos 8 días. Desde ahí nos llevaron a Bahía San Carlos, donde había unas cámaras frigoríficas que en ese momento no funcionaban, pero nos tuvieron 2 días más en un campo de concentración,
¿Por qué? Porque estaba lleno de alambre de púa, tanques con combustible, que en el caso que quisiéramos algún problema, obviamente nos iban a contener mucho más fácil y iba a ser más fácil la manera de que no le creáramos problemas. Se cuenta un poco también en esta misma pared cómo sería la colimba, con algunas fotos. A veces se habla de la colimba y la mayoría de los gurises hoy jóvenes no saben qué era la colimba. La colimba eran siglas corre, limpia y barre, que en realidad lo que hacían los soldados después de instruirse. Se mantenían las unidades militares de esa manera. El que era pintor ayudaba, el que era no sé, carpintero hacía algo de madera y se mantenían los lugares en condiciones. Y ahí cuenta cómo nosotros, para ahí un grupo de 300 personas, fuimos en el 82 a Comodoro Rivadavia, donde dice la colimba. No me conocía prácticamente con ninguno y hoy terminé siendo hermano de la vida por la guerra de algunos y otros que no fueron a Malvinas, pero sí nos seguimos viendo. Ya después tenemos una tercer pared que muestra un poco lo que es lo antiaéreo que se usó en Malvinas. Tenemos de 12-70, estos son calibres de munición, de 12-70, de 20 milímetros, de 30 milímetros, de 35 milímetros, de 40 milímetros, es lo que se puede exhibir todo en vainas. Todo lo que está acá es inerte, yo lo vuelvo a repetir, para que la gente que venga se sienta tranquila y más si por ahí trae a sus hijos que no crea que acá hay algún elemento que sea explosivo. Acá está todo desactivado. Abajo hay unos cajones en esa misma pared, unos cajones como se transportaban estas municiones, en la cual se puede observar y si se quiere se puede palpar. Después ya siguiendo más en esta misma pared, ya finalizándola, están las advocaciones de María. María de Luján, por ejemplo, es la patrona de Ejército y de Gendarmería. La Virgen de Loreto es patrona de todo lo que vuela. Stella Maris, María de Stella Maris, es de todo lo que está en el agua, sea marina, sea prefectura. Y después tenemos la imagen de Santa Bárbara, que es la patrona nuestra, porque es la patrona de lo incendiario y de lo explosivo. En el caso nuestro como artillero también era nuestra patrona, que también nos invocamos a ella, nos pedíamos a ella igual que a María. Bueno, contamos con otra pared donde tenemos fotografías de nuestros caídos, llámese de la Fuerza Aérea, llámese de Ejército y de Marina, tenemos los nombres. Tenemos una dedicatoria a un grupo especial, Alacrán, que fue derribado en su momento en un helicóptero y fallecieron los 7 integrantes. Tenemos un crepón donde el día que se inauguró me pareció justo ponerlo porque no tenían nombres todos los caídos en posguerra, entonces el crepón ese está en honor a todos ellos. Bueno, también vamos a encontrar en esta pared un contenedor de napalm. Es lo que se usa mucho, se ve en las películas de Vietnam, que es explosivo, incendiario. Bueno, esto lleva todos elementos que cumplen esa función. Es para hacer daño, como todo. Y bueno, acá lo que tengo es el contenedor, obviamente que todos los elementos se ponen en el momento de ser usada, porque es muy, muy corrosivo. Seguimos con remeras de época que me han acompañado durante diferentes etapas de mi malvinación, o sea, de malvinizar, depende de dónde, en el lugar que estuve y demás. Tenemos todos unos cuadros donde habla la familia, hablan veteranos de guerra, hablan amigos, o sea, hablan o escriben algo. Y bueno, está representada en esta pared. Después hay un reconocimiento a todo lo que es, si se quiere, la gente, el pueblo que colaboró, donde nos envía cajas con comida, están enlatadas, hay algún chocolate, hay galletitas, todo eso llegaba a Puerto Argentino y bueno, de ahí se distribuía en Puerto Argentino. A mí mucho no me llegó, pero el tema es sí reconocerle al pueblo de todo el esfuerzo que hizo. Lástima que no tengo más nada como para hacerlo representativo, pero bueno, lo que conseguí está expuesto ahí. Ya después seguimos con otra parte de esa pared, donde vamos a ver reconocimientos de Comodoro Rivadavia, de Mar del Plata, de San Fernando, de diferentes lugares donde fui haciendo un circuito donde los elementos después llegan acá, ¿no? Que hay que gestionar y demás. A veces por alguna fiesta también nos hemos acercado a diferentes lugares y un poco está en el reconto en fotografía de todo eso. Y hasta el día de hoy el lugar sigue recibiendo elementos. La pandemia, obviamente, el año pasado me detuvo lo que es el poder recibir varias donaciones, donde
iba a contar con un aspa de avión 130 y uno de Pucará, IA-58, que participó del conflicto. Pero bueno, por el traslado y demás no se pudo hacer por el COVID. Y así que veremos cómo sigue esto y si lo podremos hacer este año. Ya tenemos una pared más como para ir dando punto final, donde tengo todos los reconocimientos de la Fuerza Aérea, del Congreso de la Nación, mismo de Colón, de San Fernando, donde también soy ciudadano ilustre, igual que en Colón. Tengo mi número de prisionero de guerra, tengo una cédula provisoria que nos habían hecho por un mes porque nos consideraban desaparecidos. Entonces, bueno, esa cédula se nos hizo provisoria y bueno, acá está para que la gente lo pueda ver y comprobar. Cuento un poquito en libros que hay ahí, que los que usaban los pilotos nuestros, que se preparaban con esos libros, hoy lo están acá en el museo, lo pueden hojear. Tenemos unas esquirlas donde una similar mató a un compañero nuestro en Puerto Argentino. También hay algunas fotografías que ahí donde un poco yo estoy terminando este relato de la parte de arriba de la ala 3, pero también me llega un poco más porque es un avión que derribamos, un avión propio, entró por el corredor equivocado y tuvimos que hacer fuego y bueno, hoy cuento con la fotografía de cómo quedó ese avión y la verdad que se siente mucho el haber tenido que actuar, pero no nos quedó otra, la situación era tener que hacerlo porque entró por un lugar donde lo tenía prohibido, él porque lo seguía una PAC es una patrulla aérea de combate, de 13 aviones, tuvo que meterse al lugar ese, a la zona esa, y bueno, cuando nosotros los vimos y largó un tanque suplementario para aliviar su peso, nosotros pensamos que nos estaban tirando bombas, y bueno, y ahí fue el derribo. Ahí está contado en fotografías, eso es un poco lo que te puedo decir de esta ala, que si bien tiene mucho más para contar, me gustaría lo último que voy a dejar son unas cartas, 5 cartas yo le mandé a mi madre, ella me las guardó y hoy están expuestas acá en el museo en una vitrina donde toda la persona que viene lo puede leer y la puede ver, con fechas y demás. Hay un código postal de Malvinas en Puerto Argentino, donde se creó una oficina especial para el correo, y bueno, ahí nos llegaban algunas cartas o yo mandaba algunas cartas y las enviaban. Las mías yo las tuve que dejar por el momento que le pusimos las armas, nos desarmaron completamente, llámese cinturón, llámese cordones de bolseo y demás. Entonces todo lo demás se quedó allá. Bueno, yo me sigo reuniendo con varios de mis compañeros y no solo de la fuerza mía, de la fuerza nuestra, mejor dicho, de la que participamos, sino de otras fuerzas y todos tenemos el mismo pensamiento. Hicimos lo que tuvimos que hacer en el momento que tuvimos que estar en un lugar donde, si bien yo fui a conocer mis hermanitas perdidas, no fui a una guerra y ninguno fue a una guerra porque la guerra se desató después, nos encontramos en el lugar y por creencia, por fe y por sentimiento, porque sentimos a nuestras insignias, a nuestra patria así, no dudamos en defenderla y creo que si hoy tocase, creo que la mayoría iría.